Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta lección número 3 de este curso gratuito del sistema Cajet para guitarra. Te recuerdo que en este enlace y también en la descripción del vídeo tienes todo el curso ordenado. En este punto ya hemos visto las formas mayores y las formas mayor séptima. Pues ahora toca ver las formas menores. Y vamos a empezar por la forma de Do menor. Esta es curiosamente una excepción porque en el sistema Cajet prácticamente no se usa. Y te voy a explicar el motivo. Y es que, bueno, ya sabemos que esto es Do mayor. Para tocar Do menor tendríamos que hacer esta posición. Vale, esto no es que sea imposible de hacer, se puede hacer, pero bueno, ya de entrada es muy incómodo. Pero ahora fíjate qué pasa si yo tuviese que transportar esto. Tendría que cambiar aquí de Do 2 y 3, ¿vale? Y sacar el 4 aquí, lo cual es muy complicado. Imagínate si además tengo que poner la cejilla. Es que no tengo manera de hacer esto, la verdad, limpio. Quizás aquí sí, porque los trastes son un poquito más estrechos. Pero aquí... Bueno, se puede conseguir, pero bueno, es algo no recomendado porque no es práctica esta posición. Por tanto, Do menor en la forma de Do no la utilizamos en el sistema Cajet. Sin embargo, en la próxima lección, en las formas menores séptima, veremos que Do menor séptima sí que la podemos utilizar porque sale una posición más cómoda. Dicho lo cual, te voy a dar una alternativa para hacer el acorde de Do menor, que sería esta de aquí. Esto sería un Do menor, lo que pasa es que realmente esta forma de aquí tiene más que ver con la forma de La menor que veremos luego. Sin embargo, te lo cuento como curiosidad, que también podría ser interpretada como una pseudoforma de Do, porque tenemos aquí el Do, aunque está más relacionada con la forma de La, pero claro, luego le podemos poner a esta forma el Sol al aire y luego transportarla de esta manera. Entonces podríamos decir que esto sería, no sé, una pseudoforma de Do menor. Problema, que esta posición es muy incómoda. Pero no es imposible. De hecho, yo recuerdo haber tocado una pieza que era la Bagatela número 1 de Walton, si no recuerdo mal, y tenía unas posiciones parecidas a esta. Se pueden tocar, pero son bastante complicadas y, bueno, necesita ser un guitarrista avanzado para esto. Como digo, esto estaría más relacionado con la posición de La menor, pero sin estas dos notas, tocando solo 3. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque para eso tocas el acorde completo. Ahora, si lo tocas así, pues sí que podría tener un poquito más de relación con la forma de Do. Y bueno, solo como curiosidad, de todas maneras, si no quieres hacer esto, puedes saltártelo y no hacer Do menor en el sistema Cajet, no pasa nada. Tienes otras formas para hacer acordes menores. Pero bueno, sería la cuerda 5, traste 3 con el dedo 2, traste 3 en la cuerda 1, traste 4 en la cuerda 2 con el dedo 4 y luego el Sol al aire, la tercera cuerda al aire, que luego al transportarlo tendrías que poner aquí el traste 1 de la cuerda 3 y dejar dos trastes vacíos en medio. Claro, aquí es más difícil, pero luego cuando te vas por aquí, pues se vuelve un poquito más asequible. Y aquí solo tendríamos una fundamental que sería la cuerda 5. Bien, como te digo, esto no forma tanto del sistema Cajet, de esto te lo digo como una aportación personal, de que es una posición que se podría llegar a hacer, pero que realmente el sistema Cajet no la considera, pero te lo digo por si la quieres incorporar como recurso extra, pero bueno, ya te anticipo que te va a costar un poquito. Para los que no tengáis este nivel técnico, simplemente olvidaos de Do menor en el sistema Cajet y ya veremos Do menor séptima. Bueno, ahora sí, perdonad por esto, pero bueno, había que decirlo. Ahora vamos a la posición de La menor, ¿vale? C, A. Esta sí se puede hacer tranquilamente. Ya sabemos que La mayor es así. Pues La menor consiste en poner la nota que pisamos en el dedo 3, un traste a la izquierda. Para eso tenemos que cambiar la digitación. Subimos aquí el dedo 2 y el dedo 3 y ponemos el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2. Esta posición es muy típica. Y eso sería la forma de La en versión menor. ¿Dónde están las fundamentales? Igual que en la forma de La mayor. Están en la cuerda 5
y en la cuerda 3. Esas dos notas se llamarán igual y le dan el nombre del acorde. Vale, y para transportar esto cambiamos la digitación como siempre, dejamos el 1 libre, ponemos 3, 4, 2 y pues la transportamos a cualquier sitio y le ponemos la cejilla. Pasa lo mismo que con el acorde de la mayor, podemos tocarlo desde la cuerda 5 y estaremos en estado fundamental, o desde la cuerda 6. No es grave porque forma parte de la armonía, pero el acorde se invierte. ¿Qué acorde estaremos haciendo aquí? Bueno, pues vamos a la fundamental, que puede ser la cuerda 3 o la cuerda 5, da igual. La cuerda 5, ¿cómo se llama? En este caso estoy pisando el traste 3 y esa nota es Do. Así que estaremos haciendo el acorde de Do menor. Fíjate, antes hemos dicho que Do menor en la forma de Do no lo hacemos porque es complicado, pero no pasa nada porque puedes hacer perfectamente Do menor con la forma de La. Y de hecho es así como harás la mayor parte de las veces este acorde, porque es muy cómodo. ¿Vale? Y así con todo. Eso sería Do sostenido menor, Re sostenido menor y así. ¿Vale? Esta forma es muy agradecida y muy común en la guitarra. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la forma de Sol menor. Ya sabemos que Sol es un poquito raro, ¿no? En el sistema Cajet sabemos que viene de esto, pero que le quitamos estas dos notas para que sea más asequible. Bueno, pues Sol menor, colocaríamos aquí el dedo 4 y luego el dedo 3, una cuerda encima, y el dedo 2, una cuerda arriba, ¿vale? Todo en el traste número 3 con los dedos 2, 3 y 4 y la cuerda 4 al aire. La cuerda 5 y el 6 no se tocan. Esto sería un acorde de tipo menor, pero desde la forma de Sol. Ahora, este es un poco puñetero de transportar porque fíjate, te tienes que ir un traste a la derecha y luego colocar la cejilla aquí. No hace falta cejilla, pero con cejilla creo que es un poco más cómodo. Y tienes que dejar dos trastes vacíos, ¿vale? Te recuerdo que este acorde lo tocamos en segunda inversión por las características de la forma de Sol, y la fundamental en este caso, perdona que no te lo he dicho antes, la tendríamos solamente en la cuerda 1. Vale, aquí no tenemos fundamentales duplicadas, solo nos sirve la cuerda 1 como fundamental. Y el transporte nos quedan dos trastes vacíos, lo cual significa que tienes que tener la mano un poquito elástica. Ahora bien, si tocas la eléctrica o incluso si lo prefieres, también podrías hacer así, con cejilla, con dedo 3 o con dedo 4. A mí esto no me gusta nada, me parece muy forzado, especialmente en este tipo de guitarras. Y bueno, yo como tengo ya la mano bastante entrenada, pues no me cuesta tanto hacer esto. ¿Vale? Pero bueno, entiendo que pueda ser un poco complicado. Si te vas más a la derecha, pues no es tan difícil por los trastes más estrechos. ¿Qué acorde será este? Bueno, pues te tienes que ir a la nota fundamental Mi, Re, Do. Esto sería un Do menor, mira otra vez Do menor, pero con la forma de Sol. Fíjate, antes hemos dicho que eso es Do menor en La, en forma de La, y esto es Do menor en forma de Sol. ¿Vale? Pero es que tienen la misma sonoridad, pero con otras octavas y otro orden distinto de las notas. Pues eso, el mismo acorde en formas distintas. Y esto se puede aplicar a cualquier traste. ¿Qué acorde sería este, por ejemplo? Bueno, pues esta nota es Mi, esta nota es Mi bemol, ahí tengo la fundamental, pues Mi bemol menor en forma de Sol. Bueno, esta forma desgraciadamente es un poco puñetera también, pero por fortuna ahora pasamos a la forma de Mi, que es mucho más agradecida. Bueno, ya sabemos que la forma de Mi mayor es así. La forma de Mi menor es muy fácil, es igual, pero quitamos el dedo 1. Es más fácil aún, de hecho. Y ahí tenemos Mi menor. Las fundamentales están en el mismo lugar. Están en la cuerda 6, en la cuerda 4 y en la cuerda 1. ¿Vale? Igual que cuando hacemos Mi mayor, ¿vale? Las fundamentales en el mismo sitio.
Este acorde lo podríamos tocar con la digitación 2-3, ¿vale? El mismo traste en las cuerdas 5 y 4, o podríamos tocarlo con la digitación 1-2. Da igual, utiliza la que tú prefieras. Ahora bien, a la hora de transportar este acorde, sí que vamos a utilizar digitación 3-4, porque ahora ponemos esta posición un traste a la derecha y ponemos aquí la cejilla. ¿Vale? Aquí sucede lo mismo, que es que para tocar este acorde, en este caso Fa menor, porque la fundamental es Fa, necesitas la mano un poquito entrenada y hacer la cejilla entera. Te vuelvo a remitir a mis tutoriales sobre la cejilla. Esto, bueno, para mí ya no es difícil, pero entiendo que para un guitarrista aficionado que está empezando sí que puede ser un reto importante. Y nada, esta misma posición la transportamos a cualquier lugar. Lo más intuitivo es utilizar la fundamental de la cuerda número 6, así que vemos que esto es Fa, Sol, La. Pues esto será el acorde de La menor, porque estamos aquí en la forma de Mi, pero de tipo menor. Acorde de La menor con la forma de Mi. Esto puede ser un poquito confuso, pero bueno, te remito a la primera lección donde te enseñé la diferencia entre forma y acorde. Fíjate que esto suena igual, son las mismas notas. Forma de La menor, acorde de La menor, acorde de La menor, pero con forma de Mi. Fíjate que suena igual. Son las mismas notas. Tienen otro timbre distinto porque tocar una cuerda al aire no tiene exactamente las mismas cualidades sonoras que tocar una cuerda pisada, entonces esto suena un poquito más dulce, quizás, y esto un poco más abierto, pero las notas son las mismas. Bueno, y así con cualquier posición. Vamos a hacer un pequeño homenaje a esta posición que aparece en el segundo movimiento del concierto de Aranjuez. No sé si lo conocéis, supongo que sí, pero... no sé, algo así. Bueno, pues esa posición es el acorde de Mi, Re, Do y Si. Si menor. Pues ya sabes que el segundo movimiento del concierto de Aranjuez empieza en la tonalidad de Si menor y el acorde que hace es Si menor en forma de Mi según el sistema Cajek. Muy bien, pues ya solo nos falta una y es la de forma de Re menor en este caso. Bueno, ya sabemos que la forma de Re mayor es así y sabemos que las fundamentales están en la cuarta y en la segunda. Por cierto, también para hacer un homenaje al concierto de Aranjuez, justamente empieza con este acorde. El primer movimiento del Aranjuez es en Re mayor. Más o menos. Buah, hace tiempo que no toco la guitarra, ¿eh? Estoy aquí un poquito torpe. Bueno, pues esta ya sabemos que es la forma de Re mayor. Para hacer Re menor, la nota que pisamos en el traste número 2 de la cuerda 1, la tenemos que llevar un traste hacia la izquierda. Para hacerlo tenemos obligatoriamente que cambiar la posición. Muchos guitarristas, especialmente los aficionados, utilizarán esta digitación. Simplemente dejar el dedo 3 quieto, intercambiar el 2 por el 1 y tocarán así. Pero bueno, yo lo que digo, medio en broma, medio en serio, es que cómo haces el acorde de Re menor es el indicativo de si eres un guitarrista aficionado o profesional. Los guitarristas profesionales normalmente utilizamos el dedo 4 para esta posición de Re menor. Los motivos son principalmente dos, y es que esta digitación produce mayor tensión en la mano, en esta zona sobre todo. Cuando pones el dedo 4, automáticamente se relaja. Y por otro lado, si con esta digitación tienes el dedo 3 libre, para ir moviéndolo por otras zonas, ¿no? Podrías hacer con el dedo 3 movimientos. Y en general es una posición más agradecida para la mano. Ahora bien, a mí me da igual. Si tú quieres hacer esta digitación, bueno, está bien, también no pasa nada. Yo
siempre lo tocaré con el dedo 4 en general. Hay excepciones también en el mundo de los guitarristas profesionales si tienes que hacer posiciones muy locas, como yo que sé, hacer cosas así, porque a veces la guitarra tiene posiciones bastante locas. Como excepción podríamos utilizar eso, pero en general lo vamos a tocar con el dedo 4 y yo a ti también te lo recomiendo. Pero bueno, como digo, haz lo que quieras. Entonces tenemos cuerda 3, traste 2, cuerda 2, traste 3, con el dedo que tú elijas, y cuerda 1, traste 1. Las fundamentales en este acorde están en los mismos lugares que en el acorde mayor, o en la forma, ¿no? Mejor dicho. Cuerda 4 y cuerda 2. Vale, pues ahora para transportar esta posición tenemos que dejar el 1 libre, ponemos dedo 3, dedo 2 aquí, así es incómodo, pero bueno, luego cuando nos vayamos para la derecha será más cómodo. Esta posición la podemos poner con cejilla o sin cejilla. Es difícil, esta también, lo tengo que reconocer. A mí me resulta más cómodo con cejilla, especialmente en la parte más izquierda de la guitarra. Luego cuando nos vamos más a la derecha, por ejemplo aquí, no sé, lo puedo tocar indistintamente con cejilla o sin cejilla. Depende de la situación musical y el contexto en el que luego me encuentre, pues decido en función de sensaciones. Tú puedes probar ambas. Bueno, ¿y qué acorde estamos haciendo? Pues si tocamos aquí, por ejemplo, sabemos que la fundamental la tenemos en la cuerda 4 y en la cuerda 2. En este caso quizás sea incluso más intuitivo mirar la cuerda 2, porque la tenemos justo en el traste 12. Y bueno, es fácil identificar, si te sabes las notas, que el traste 12 es la nota Si, en la cuerda 2. Por tanto, aquí tenemos un acorde de Si menor. ¿Vale? Igual que lo que hemos visto antes del concierto en Aranjuez. ¿Vale? En forma de Mi sería aquí. Y fíjate que es la misma sonoridad que esto. ¿Vale? El mismo acorde, pero en este caso es la forma de Re y también suena más agudo. Si hacemos aquí, por ejemplo, pues podríamos, pues en este caso sería más fácil identificar el acorde por la fundamental en cuerda 4. Esto es Re, Mi, Fa. Por tanto, tenemos el acorde de Fa, forma de Re, tipo menor. Fa menor en forma de Re. Bueno, pues eso sería todo. Ya hemos visto todas las formas menores. Hemos visto que la forma de Do no se usa en el sistema Cajet, aunque te he propuesto una alternativa, pero digamos que es más propia de guitarristas avanzados. Y de hecho, si no estás a ese nivel técnico de poder hacer cosas muy raras, te recomiendo que te la saltes directamente y que pienses que en el sistema Cajet no hacemos la forma de Do menor. Luego haremos la de Do menor séptima en el vídeo que viene. Lo hemos visto también que la forma de Sol es un poquito engorrosa, Sol menor porque tiene 2 trastes vacíos, que bueno, se facilita aquí a la derecha de la guitarra. Y si tocas otro tipo de guitarras o si te gusta, puedes hacer estas digitaciones con doble cejilla. A mí no me gustan, pero también es por costumbre. Tú puedes explorar si quieres. Y bueno, las formas de La y de Mi menor son muy agradecidas. La forma de Re es un poquito más difícil de poner, pero bueno, te recomiendo que la pongas con el dedo 4, pero si quieres también con el dedo 3 funciona. Y eso sería todo, en esencia, para las formas menores. En la próxima lección veremos las formas tipo menor séptima. Nos vemos ahí. Hasta luego.